Buenos días a todos y todas. Mi nombre es Joana Renkens y yo les voy a guiar por este seminario hoy día. Muchas gracias a todos y todas para estar aquí con nosotros. Creo que muchos de ustedes nos han acompañado durante todo este ciclo y nos da un poco de nostalgia que ya sea la última sesión, pero esperemos que estos diálogos hayan estrechado lazos entre muchos de nosotros y que continuaremos dialogando y construyendo en conjunto para encontrar soluciones para este sector más resiliente y más inclusivo. Este último webinar, igual como los 4 anteriores, fue organizado por las organizaciones COSPE, Promecafé, ProAmazonía, Jacobsdauer Egberts y Ricolto. Nos apoyan Sierra y Selva Exportadora de Perú y el Global Coffee Platform. Y además contamos con el auspicio de la Cooperación al Desarrollo de Bélgica, el Ministerio de Ambiente y Agua y el de Agricultura y Ganadería de Ecuador, la Fundación Giuseppe e Pericle Lavazza de Italia, el PNUD, el Green Climate Fund y el GEF. Estamos muy contentos con el apoyo de todos ustedes. En este conversatorio, que es, como ya les dije, el último de una serie de 5, el comité organizador presenta las conclusiones de los encuentros virtuales, para luego dar paso a un grupo de ilustres panelistas para debatir estas conclusiones y presentar propuestas y acciones, que es lo más importante para reforzar la cadena de valor. También queremos saber de estos panelistas qué elementos faltan en estas conclusiones y qué hay que tomar en cuenta para crear un entorno favorable para la cadena y una mayor inclusión de todos sus actores. Como panelistas hoy día nos acompañan representantes de CONACAFE, Root Capital y el PNUD. Y para moderar este fantástico panel, hemos logrado convencer a Henry Wilson de la revista Perfect Daily Grind para acompañarnos desde Londres, Inglaterra. Bienvenido, Henry. Muchas gracias a todos ustedes. Pero para empezar, queremos dar la palabra a René León Gómez de Promecafé. Él es un miembro muy activo del comité coordinador y nos va a dar un pantallazo de las principales conclusiones que hemos preparado en este comité. Hablará sobre muchos elementos: producción y resiliencia, sobre adaptación y mitigación al cambio climático, sobre mercado y volatilidad de precios, articulación público-privado y, por supuesto, inclusividad y los derechos a un ingreso digno, alimentación, acceso a salud, etc. La mayoría de ustedes ya le han de conocer, pero para los nuevos participantes de estos webinars, le presento ahora a René León Gómez, quien es el secretario ejecutivo de Promecafé, el programa cooperativo regional para el desarrollo tecnológico y de modernización de la caficultura, y que cuenta con el apoyo y respaldo de instituciones como el IICA, CATIE y World Coffee Research. Tiene más de 15 años de experiencia en la dirección de instituciones cafetaleros, tanto en la región como en su país, Honduras. Además, es pequeño productor de café. Así que con toda esa experiencia, René nos va a dar las conclusiones de esos webinars desde sus propias palabras y visión. Muchas gracias, René. A ti la palabra. Gracias, Joana. Vamos a compartir la pantalla para que podamos ver la presentación. Muy bien. Sí, muy buenos días. Gracias, Joana. Quisiera en primer lugar saludar a todos los participantes, a las personas que están conectadas con nosotros el día de hoy. También un saludo especial a los compañeros panelistas y a todas las personas que están participando y organizando esta quinta y última
jornada de los diálogos en café. Me corresponde a mí hacer la presentación de las conclusiones, 5 series de diálogos virtuales en café que nos han permitido entender, analizar y llegar a ciertas conclusiones que el día de hoy les estaremos compartiendo. Entonces, quisiera iniciar destacando, pues justamente que hemos tenido esas 5 jornadas, estamos hoy desarrollando la quinta. Iniciamos una primera jornada analizando, pensando el impacto de la pandemia COVID en el desarrollo del sector cafetalero. Luego, en una segunda sesión, nos dedicamos a hablar, a pensar sobre la importancia de las innovaciones en la cadena de valor de café. Pasamos a una tercera edición donde lanzamos la mirada hacia el futuro. Estábamos pensando en el sector café hacia el año 2050, particularmente cómo fortalecer la resiliencia del sector cafetalero. En un cuarto evento, hablamos sobre los elementos clave para la resiliencia del sector, enfocados en mejorar las condiciones de vida de los productores de café, cómo dar una vida digna al productor de café. Y el día de hoy, esta quinta jornada para presentar las conclusiones y los elementos claves para la hoja de ruta del sector cafetalero en Latinoamérica. Cuando iniciábamos esta serie de diálogos, analizábamos que el sector cafetalero ha estado enfrentando por muchos años una serie de desafíos y distintas crisis que han hecho muy compleja la producción de café y han afectado severamente las condiciones de vida de los productores y de sus familias. Entre los principales desafíos, destacábamos en aquel momento la falta de sostenibilidad económica, temas como la variabilidad climática que impactan fuertemente en la producción de café, plagas y enfermedades, el endeudamiento y poco acceso de financiamiento, elementos relacionados a la participación de jóvenes y mujeres, que muchas veces están faltando como actores activos en la producción de café, la limitada disponibilidad de mano de obra y la baja productividad. Distintos desafíos que han estado afectando al sector cafetalero y que se han sumado a esos momentos de crisis que ha estado enfrentando el sector cafetalero en los últimos 10 años. A través de las presentaciones y de las 5 series que hemos estado desarrollando, también hemos tenido la oportunidad de escuchar de una serie de especialistas de la región en materia de caficultura, personas que nos han permitido entender mejor cómo está funcionando, cómo están los desafíos para el sector y cuáles son algunas rutas que podemos seguir para superar esos desafíos y lograr la anhelada sostenibilidad de los productores de café. Nosotros el día de hoy les estamos compartiendo un resumen de esas ideas, de esas conclusiones a las cuales hemos llegado con todos estos especialistas y las hemos agrupado en estos 3 ejes y también en tres temas transversales. Un primer eje para hablar de la producción, resiliencia y cambio climático. Un segundo eje para hablar del mercado, comercialización y volatilidad de precios. Y un tercer eje para hablar de la articulación de pública-privada. De forma transversal a cada uno de estos ejes, considerar cómo participan los jóvenes y las mujeres, el aseguramiento de los derechos fundamentales y el aprovechamiento de la comunicación y la tecnología para fortalecer la producción de café. Entonces vamos a comenzar hablando sobre estas conclusiones relacionadas a ese primer eje relacionado a la producción, resiliencia y cambio climático. En primer lugar, nuestros panelistas, al conversar con nosotros, nos compartían la importancia de promover la diversificación de cultivos. Es decir,
que la finca cafetalera no dependa exclusivamente de la producción de café, sino que también puede incorporar otros cultivos, otras formas de ingreso que diversifiquen los ingresos del productor de café y consecuentemente minimicen los riesgos. Debemos, y así hemos concluido, pensar en fincas integradas, fincas donde se promueva una caficultura circular, es decir, que no haya desperdicios, todos los subproductos, desechos, residuos puedan ser reaprovechados, reutilizados, bajando costos, mejorando ingresos y haciendo de la caficultura más eficiente. La gestión de riesgos es otro tema muy importante, especialmente hablamos y nos recomendaron los especialistas el aprovechamiento de sistemas de alerta temprana. Ya existen en la región, pero todavía estamos en una fase de perfeccionamiento. Sistemas de gestión de riesgos que nos permitan anticiparnos a momentos de crisis y poder definir la forma en que distintos actores cooperan, ayudan para superar esos grandes desafíos. Consolidar la producción de café sostenible, es decir, lograr una caficultura eficiente. Considerar factores como la contribución de los bosques cafetaleros al ambiente, a la sociedad, considerar la posibilidad de pagos ambientales al productor y considerar el impacto que tiene la caficultura en términos de la mitigación de los efectos del cambio climático. Es importante, y en este grupo al menos hemos llegado a la conclusión que debemos de pensar en una caficultura libre de deforestación. No puede ser que la caficultura siga expandiendo sus fronteras, afectando zonas de bosques. Por el contrario, la caficultura debe ser una caficultura más bien que con su bosque, con su sombra cafetalera, contribuya a la biodiversidad y a mitigar el impacto del cambio climático. Desde el punto de vista del eje de mercado y comercialización, es importante y nos ha quedado claro la necesidad de avanzar hacia esquemas innovadores de comercialización, esquemas que nos permitan precios remunerativos para el productor de café, precios que cubran los costos de producción, en donde se considere el valor relacionado a la calidad del tipo de café y los atributos mediante los cuales está siendo producido ese café. Es decir, valorar más aquellos sistemas donde se maneja mejor el tema ambiental, el tema social, beneficios que trae la caficultura para las comunidades y para los productores. Diseñar y activar estrategias de diversificación de producción. Se habló de la oportunidad de producir otras especies, otros tipos de cultivos asociados al café, como frutales, cultivos de ciclo corto, granos básicos para mejorar o reducir la inseguridad alimentaria, las oportunidades de los maderables, especies menores y otros sistemas de producción que son compatibles con la caficultura y que hacen de la caficultura un sistema más resiliente. Hablamos también de la importancia de la gestión de los residuos del café, es decir, todo ese tema de bioeconomía, de cómo podemos aprovechar lo que antes eran desperdicios, que antes eran contaminantes y ahora los podemos transformar en recursos valiosos que bajen costos, que mejoren ingresos y que hagan de nuestra caficultura un sistema más eficiente. Muy importante también, y nos ha quedado claro, la necesidad de que los productores de café avancen hacia el valor agregado de la cosecha, es decir, cómo lograr que el productor no sea únicamente entregador de una materia prima, sino que pueda avanzar en la cadena de valor y darle un valor agregado. Para ello es muy importante el financiamiento y de tal manera que los productores puedan tostar, empacar y comercializar su cosecha y transformarse en pequeños y medianos empresarios, montar sus cafeterías y organizarse de tal manera que puedan lograr algunos otros beneficios integrándose más a la cadena de valor del café. También nos hemos enfocado en un tercer eje de articulación pública-privada, generar un eje donde estamos procurando generar un trabajo más articulado entre todos los
actores de la cadena de valor y otras organizaciones que activan en el sector cafetalero, como organizaciones de productores, como las instituciones de café en cada uno de nuestros países, cómo articular con el sector privado y las entidades financieras. Es decir, el productor de café no puede seguir procurando resolver todos los problemas, los desafíos que tiene por sí solo. Tenemos que trabajar de la mano con él, actuando de manera organizada, de manera colaborativa, todos los distintos actores que apoyamos la caficultura. Debemos fomentar y construir una agenda pública, un marco regulatorio que ayude y que contribuya a superar los desafíos que afectan al sector cafetalero, particularmente al sector productor de café. Establecer alianzas con centros especializados y la academia es una gran oportunidad que tenemos. Es decir, hay grandes recursos que podemos aprovechar de los centros especializados y de la academia para superar desafíos importantes. Entre ellos, destacamos el tema de cambio climático que tanto está afectando la caficultura en nuestra región. Muy importante, y quiero destacarlo, poder generar esquemas de financiamiento accesibles a los productores de café. Sí existen esquemas de financiamiento, pero muchas veces no son accesibles a los pequeños productores, a esos cientos de miles de pequeños productores de café que tenemos en Latinoamérica. Y es muy importante también la oportunidad que se genera para estar organizados, para cooperar de manera recíproca entre los distintos países, entre las distintas regiones cafetaleras, entre productores, de tal manera que la buena experiencia de un productor, de un país, de una institución, pueda servir a otros. Debemos fomentar las acciones en redes y consorcios regionales. Como parte de los ejes transversales o de los temas transversales, estamos considerando esencial la participación, la inclusión, el fortalecimiento de la participación de mujeres y jóvenes, dos grupos que deben estar incluidos en las decisiones trascendentales de la caficultura. Necesitamos asegurar la equidad de género en todas las organizaciones cafetaleras. Debemos procurar un cambio en la normativa que permita y que dé acceso a esa participación de jóvenes y mujeres en todas las organizaciones cafetaleras. Apostar por una autoeconomía sostenible de la mujer cafetalera. Animar la conformación de redes de colaboración entre mujeres. Muchas veces hay falta de oportunidades, falta de apoyo, y el hecho de establecer redes de mujeres puede ser un mecanismo que las fortalezca, que ayude a que puedan desarrollarse en su participación. La inclusión de los jóvenes también es muy importante en el aprovechamiento de la tecnología, en generar el relevo generacional que está haciendo falta en la caficultura. Debemos de promover nuevos cuadros directivos. Es importante analizar en las organizaciones cafetaleras donde hay una necesidad de incorporar jóvenes en los puestos de dirección de las organizaciones. Los jóvenes traerán innovaciones a la cadena de valor del café y particularmente a la producción. Debemos asegurar los derechos fundamentales del productor de café, otro eje transversal dentro de la caficultura. Necesitamos asegurar un ingreso que asegure la vida digna del productor de café, un ingreso que le permita alimentarse, tener su vivienda, educación, salud y estar preparado para eventos inesperados que se dan en la familia cafetalera. Además, debe de contar con los recursos que le permita dar un adecuado manejo a la finca y que podamos superar ese ciclo negativo de pobreza que se da cuando los ingresos son insuficientes y el productor no puede dar un adecuado manejo a su finca. Debemos impulsar la promoción y el cumplimiento de los derechos de los trabajadores, términos de salud, alimentación y seguridad. Debemos de proteger y asegurar el desarrollo de la niñez
garantizar su educación y crear un marco regulatorio y asegurar que se implemente, que regule la participación del productor y su familia. Es decir, hay oportunidades donde toda la familia pueda apoyar, contribuir en la caficultura, pero definitivamente tenemos que asegurar que la niñez se le cumplan sus derechos y sus oportunidades, tanto de ser niños, de jugar, como de tener la educación que requieren los niños. Alentar la producción de café en sistemas diversificados es también una oportunidad, ya que permite generar alimentos, la alimentación, y que podamos evitar la inseguridad alimentaria, que de hecho es una amenaza en este momento en particular para las regiones y las comunidades cafetaleras en toda Latinoamérica. La comunicación y la tecnología, un tercer tema transversal que nos interesa impulsar, campañas para promover el consumo interno. Hay una gran oportunidad a través del consumo interno para generar oportunidades de mercado más accesibles a pequeños productores de café. Promover sistemas de alerta temprana utilizando tecnología que nos permita prevenir riesgos y mejorar la comunicación hacia los productores. Comunicación dirigida a divulgar tecnología y a incrementar la productividad y calidad en la producción de café. Un desafío importante asociado a este eje transversal de comunicación y tecnología es cómo brindar el acceso a esa tecnología. Es decir, muchos productores ahora tienen teléfonos móviles y tienen quizás la capacidad potencial de conectarse, pero hace falta mucho acceso en términos de a Internet y el manejo de la tecnología y manejo de estas herramientas para poderlas aprovechar adecuadamente. Algunas consideraciones finales, y ya para ir concluyendo, pensamos que es decir, nos han compartido nuestros especialistas y pensamos cuando estructurábamos estas conclusiones que a pesar de haber buenas cosechas en Latinoamérica y particularmente en Centroamérica, actualmente también enfrentamos una alta vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria. Es decir, hay condiciones, hay desafíos tan importantes que la seguridad alimentaria ha entrado en riesgo como nunca se había visto en los últimos 16 años. Resulta indispensable apoyar a sectores rurales, a sectores productores de café en términos de infraestructura, de servicios básicos. No solo es necesario la tecnología para producir, sino contar con las condiciones necesarias para trasladarse, para agua, para salud, para electricidad, que permitan el desarrollo de las comunidades cafetaleras. Es necesario promover el sentido de unidad entre todos los actores. No puede el sector productor enfrentar los desafíos solo. Tiene que haber una corresponsabilidad entre todos los actores de la cadena de valor. Tenemos que asegurarnos que los jóvenes y mujeres participen, que se involucren y que tomen decisiones trascendentales en la caficultura, y esto fortalecerá en mucho la resiliencia del sector. Debemos fomentar relaciones comerciales inclusivas, transparentes, dando una mirada de largo plazo y un sentido de sociedad en que todos estemos bien, promoviendo la cooperación entre todos los actores de la cadena de valor, países y cooperantes que impulsen el desarrollo de la caficultura. Finalmente, creo que con todas estas ideas, la implementación de esas ideas, y será parte del desafío con nuestros panelistas el día de hoy, analizar cómo, tomando todas estas ideas, podemos avanzar hacia la sostenibilidad y el desarrollo integral de la familia cafetalera. Un desarrollo donde se logre la sostenibilidad económica, social y ambiental que permitan justamente que esa familia se desarrolle y progrese. Con estas ideas nos quedamos y más bien ahora nos trasladaremos a continuación con nuestros panelistas para escuchar sus impresiones y la forma en que podemos implementar y trazar esa hoja de ruta que es el desafío para la sostenibilidad a futuro. Joana, te devuelvo el micrófono y muchas gracias a todos por su atención. Muchas gracias, René,
Como decimos en Holanda, eso es todo un sándwich de cosas que no es tan fácil de digerir en muy poco tiempo, pero estamos seguros que con los panelistas de hoy y con el moderador que nos va a guiar en esto, tenemos tiempo y posibilidad de digerir todas estas conclusiones y buscar también acciones y propuestas hacia el futuro. Para iniciar ese panel, yo les quiero presentar a Nelson Omar Funes de Conacafé. Nelson es ingeniero agrónomo del Zamorano y tiene una maestría en economía agrícola de la Universidad de Arkansas y tiene más de 22 años de experiencia, la mayoría en el subsector café de Honduras y Mesoamérica, de los cuales fungió por 13 años como director técnico del Instituto Hondureño del Café y Café que todos conocemos. Actualmente se desempeña como secretario general del Consejo Nacional del Café, CONACAFé, en Honduras, un organismo público-privado que es responsable de formular, aprobar y evaluar la política cafetalera del país y asesorar al gobierno de la República de Honduras en esta materia de café. Bienvenido, Omar. Además, podemos contar con Marta Valera de Root Capital. Marta tiene ya más que 10 años de experiencia en banca, evaluando medianas y grandes empresas para acceder a financiamiento, un tema muy importante en la cadena de café. En los últimos 7 años ha estado en Root Capital como oficial de crédito, enfocando su experiencia en el sector agroindustrial y en empresas que trabajen con cadenas productivas en diferentes industrias, como textil, artesanía, madera, cacao, castaña y, por supuesto, con la gran cartera de café que tiene Root Capital. Como último panelista hoy día tenemos a José Arturo Santos del PNUD. Él es actual asesor técnico regional del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y en su trayectoria se ha destacado por la puesta en marcha de estrategias de mitigación y adaptación en la región. Otro tema muy importante en la cadena, como hemos oído de René. Hoy por hoy, debido a su amplia experiencia en el sector agropecuario, contribuye a que ProAmazonía, un programa grande del PNUD en conjunto con ministerios en el Ecuador, promueve la transición a producción sostenible y libre de deforestación. José Arturo estudió ingeniería en recursos naturales y cuenta con 2 posgrados, pago por servicios ambientales y desarrollo, gestión y seguimiento del programa. Ha trabajado en muchos años en Latinoamérica y también en África. Bienvenida también a Marta y José Arturo. Y finalmente, como ya les mencioné en el inicio, nuestro moderador de hoy es Henry Wilson, que es el fundador de la publicación más importante sobre café a nivel mundial, Perfect Daily Grind. Además, él fundó el evento internacional Producer Roasters Forum, que muchos de ustedes han de conocer, y la agencia mediática digital PDG Media. Su objetivo es fortalecer la industria de café y lograr impactos importantes en toda la cadena de valor, de semilla a taza. Así que hoy día él está con nosotros como nuestro moderador. Henry, te doy la palabra. Muchas gracias. Hola, muchas gracias, Joana, por la presentación y también muchas gracias a René León por compartir estas conclusiones y el resumen de todos los últimos webinars. Como Joana ha dicho, me llamo Henry y yo soy el fundador de la revista Perfect Daily Grind, o en español PDG Español. Yo sé que hoy solo tenemos poco tiempo, 40 minutos más o menos, pero para mí me gustaría explicar que la meta es que en estos 40 minutos hablamos y dialogar sobre los
cosas importantes que están pasando en la industria de café, pero más que todo si hablamos de cómo podemos generar acciones positivas y impactos positivos en la cadena de valor. Entonces, me gustaría saber y escuchar los puntos de vista de los panelistas en este tema. Hemos hablado de factores económicos, factores sociales, factores ambientales, y René León ha compartido muchas conclusiones súper importantes con mucha información detallada. Pero para empezar, me gustaría preguntar a Nelson Omar Funes, aparte de las conclusiones de hoy, ¿qué medidas inmediatas debemos tomar y cuáles serían tus aportes? Muchas gracias, Henry, y un saludo a todos los participantes y agradecer el espacio a los organizadores por la invitación que nos hicieron como Conacafé. Realmente hay una serie de aspectos que se generaron durante todos estos diálogos virtuales de mucha importancia para la caficultura local, nacional y internacional, lógicamente, si lo hablamos desde el punto de vista de cadena, o lo encadenamos. Yo creo de que en este momento, si pensamos en el cómo, en el plan de implementación, estamos frente a una pandemia, tenemos que adaptarnos a esa nueva realidad que estamos viviendo. En muchos países estamos en etapas críticas en la parte productiva, la cosecha, y tenemos que, en primer lugar, cuidar la salud de todos los actores de la cadena, principalmente el productor y su familia y sus colaboradores. Luego, asegurar de que esa producción, que ya hay una inversión en el campo, salga a los mercados para que pueda generar los ingresos, tanto para las familias como para el país, y que esto se convierta en un dinamizador de la economía. ¿Cómo podemos hacer todo esto de cuidar la salud, de asegurar el ingreso de la familia, de trabajar todo el tema de innovación a través de alianzas? Creo que cada uno de nosotros tiene un rol, tiene una responsabilidad. En nuestro caso, como instituciones cafetaleras, como en el caso de Conacafé como institución público-privada, tenemos un rol de formular estrategias, políticas, evaluar esas políticas, esas estrategias con el objetivo de alcanzar esa sostenibilidad que todos anhelamos. A veces cuando hablamos de sostenibilidad, y René lo resaltó al final, nos enfocamos lógicamente y bien hecho en el tema social, en todos los aspectos sociales, ambientales, económicos, pero también creo que el tema institucional es básico porque es quien va a liderar y a asumir el rol de implementación de todo lo que diseñemos. Todo esto que son excelentes ideas a nivel de innovación, de alianzas, de seguridad alimentaria, de incentivar el consumo interno, es parte de la reinvención, pero necesitamos asegurar de que alguien va a tomar el liderazgo de ello, y ahí es donde el gobierno, las instituciones, las organizaciones deben hacerlo, y lógicamente estas instituciones, estas organizaciones tienen que representar los intereses de los productores y todos los actores de la cadena. Yo me quedaría ahí, Henry, para poder comentar a futuro. Creo que un aspecto básico también para finalizar es el tema de inclusión y acceso a muchas cosas, porque a veces hablamos de financiamiento y se diseñan productos financieros, pero no hay inclusión y no hay acceso de parte del pequeño productor. A veces hay tecnología y perfecto, la tecnología ahí está diseñada, innovamos en nuevas ideas, pero no hay acceso para el pequeño productor, o no hay acceso para el productor que no está organizado. Entonces, ahí creo que tenemos un reto y que podemos ir conversando en este panel para poder buscar las mejores ideas y que se conviertan en acciones a futuro. Gracias. Cambio. Muchas gracias, Nelson. Yo estoy de acuerdo que estamos en una etapa crítica y la meta es que generamos mecanismos que son autosostenibles, que funcionan no solo a corto plazo, pero mediano y largo plazo. Y la cuestión del liderazgo, que sea exclusivo, que sea inclusivo y que ayuda a que todos los productores, desde los pequeños productores hasta los exportadores, puedan participar, es súper importante. Marta, yo tengo la misma pregunta por usted. Aparte de las conclusiones de hoy, ¿qué medidas inmediatas debemos tomar y cuáles serían sus aportes? Gracias, Henry. Gracias a todo el equipo de Ricolto y a nuestros panelistas.
Bueno, del lado financiero siempre el reto es un poco más amplio. Digamos que el sector cafetalero, la industria del café es uno de los más resilientes que existen. Todos los años son diferentes, siempre hay un reto un desafío que realmente se convierte luego en permanente, que hay que avanzar y hay que tratar de acomodarse a esa situación. Y esta vez, pues nos ha tocado un reto súper mayor, que es atravesar por una pandemia que no es solamente en el sector cafetalero el afectado, sino también las cadenas logísticas, las financieras, los bancos, en general toda la industria del café se va a ver bastante afectada. Pero lo más retador en este momento es que no sabemos realmente qué es lo que va a pasar. Todavía es muy incierto reconocer qué se nos viene el otro año. Sin embargo, como financiera creo que las medidas inmediatas que podríamos empezar a tomar, como bien lo ha dicho Omar, nosotros tenemos muchas deficiencias al decir, bueno, no hay dinero para poder hacer ciertas inversiones o poder ayudar al pequeño productor. Eso es una realidad que todos los años se nos viene a la mente y siempre existe. Siempre uno va al campo y la primera pregunta que nos hacen es, ¿pueden darnos dinero a nosotros los pequeños productores? Y la respuesta siempre es sí. Bueno, en realidad el objetivo es ese, ¿no? Ayudar y generar precisamente crecimiento financiero en organizaciones en donde hay un compromiso, se han organizado, hay liderazgo, hay mucho potencial, no solamente en la parte productiva, sino también en las habilidades del equipo para poder afrontar un crecimiento, porque digamos, es de repente un poco más fácil vender 10 contenedores de café, pero ya enfrentarte a un crecimiento, vender 20, 30, 50, 100 contenedores de café, es otra realidad. Las personas tienen que profesionalizarse más, tienen que estar más capacitadas, tienen que recibir ayuda para tener mejores herramientas para hacer su trabajo. Los retos que se nos vienen, yo los veo precisamente enfocados en eso. Al cierre del año nos vamos a presentar con evaluaciones para renovar nuestros créditos y la realidad va a ser de cooperativas, de asociaciones, de empresas que van a decir, bueno, yo cumplí, pagué mis deudas, cumplí con mis compradores, les envié su café, pero sus cierres financieros no van a ser tan buenos porque obviamente no hubo tantas ventas, hubo retos para poder acopiar ese café, los precios estuvieron súper altos en campo, lo cual va a generar márgenes bajos para los estados financieros, y el reto va a ser, pues, no solamente guiarnos de los indicadores financieros, ¿no? Sino guiarnos de cómo está el sector en sí y cómo se afrontaron las distintas situaciones en los distintos países, porque obviamente no todos nuestros clientes han vendido a Estados Unidos, no todos han vendido a Europa, entonces las realidades han sido distintas. Lo importante, y por mi lado como Root Capital, creo que nosotros nos hemos puesto muy resilientes este año. Hemos tomado varias iniciativas, eh, varias aperturas de oportunidades que se han ido presentando para poder escuchar más a los productores, escuchar más a nuestros clientes y entender cómo nosotros podríamos ayudar, colaborar y hacer que este reto que se nos viene el 2021 pues sea mucho más fácil para todos y donde todos pues tratemos de alguna forma entendernos y mitigar nuestros propios riesgos, porque cada uno tiene un riesgo diferente. Eso es para empezar también un poco el diálogo. Muchas gracias, Marta, y por compartir su conocimiento relacionado a generar
crecimiento financiero a largo plazo. Y yo estoy de acuerdo con usted que estamos en un tiempo muy difícil, pero las pandemias como COVID muchas veces aceleran el cambio. Entonces, tenemos que analizar dónde estamos y no es solo una cuestión de dinero, como has mencionado, es una cuestión de cómo podemos profesionalizarnos, las oportunidades en otras partes y si hay liderazgo o no. José Artur Santos, yo tengo la misma pregunta por usted también. Aparte de las conclusiones de hoy, ¿qué medidas inmediatas debemos tomar y cuáles serán sus aportes? Bueno, muchas gracias a los organizadores del evento por invitarme. Nelson, Marta, gusto compartir con ustedes el espacio, igual con Henry. Entrando en detalle, concuerdo con lo que se cierra de último, o sea, cuando tenemos crisis generalmente es cuando nos reinventamos, ¿no? Y eso es una situación que se está viviendo ya en el día a día y estamos viendo cómo todos nos estamos reinventando en nuestro diario vivir. Y un ejemplo de ello es, por ejemplo, la forma que compramos. Está cambiando fuertemente. Antes estábamos acostumbrados a abordar en sector de café. Se había cambiado de adquirir el café como en restaurantes y todo, de ahí en coffee shops especializados, y ahora creo que estamos retomando a ir al supermercado y comprar nuestro café, tratando de buscar esa sensación que teníamos antes. Entonces estamos en un mundo evolutivo, cambiante, y la dinámica de cambio es súper acelerada. Más en estos últimos meses hemos visto que todo lo que conocíamos está cambiando de forma inmediata y hacia ese escenario tenemos que ir transformándonos. Una sensación que tengo en el café es que, aunque es un cultivo de tradición o tradicional, ya requiere transformaciones hacia un mundo más avanzado en la vanguardia de tecnología, tanto en el factor en el campo como en todo el análisis de la cadena. En un primer punto, lo que veo, Henry, es que la cadena de café debe ser analizada desde la cereza hasta la taza, o sea, cómo toda esa cadena está evolucionando y cambiando, desde cómo hacemos transformación in situ para usar tecnología. Muchas veces vamos y la mayoría, Nelson lo marcaba muy bien, la mayoría de nuestros caficultores están muy alejados con escaso acceso a transporte, a movilización del café. Entonces, la logística del café siempre ha sido compleja. Siempre que imaginamos café, inmediatamente pensamos en lugares con muy difícil acceso. Entonces, en el transporte necesitamos mejorar en el acopio y la transformación del café, ser más vanguardistas, más innovadores, nuevos sistemas para el proceso de exportación y en sí entender, y ahí retomo lo que Marta decías, estamos en un momento de evolución que todavía tenemos incertidumbre hasta dónde va a ser la tendencia del mercado, qué va a imperar. Hace un año pensábamos todos en trabajar con pequeñas boutiques de café especializado y cafés de origen y todo. Esas boutiques están sufriendo un golpe y ese efecto lo vamos a sentir en unos 3, 4 meses para ver qué va a pasar con ese boom del café que estaba siendo explorado. Y ahora tendremos que analizar cuál es el nuevo proceder que vamos a tener en el mercado del café. Entonces, en sí, nuevos cambios que tenemos que ver a futuro, Marta, concuerdo, es tener en vez de un telescopio, tener un caleidoscopio. Eso cuando éramos pequeños que teníamos y le dábamos una vuelta y nos salía una figura y otra figura y otra figura. Si tú googleas efecto del COVID en café, unos dicen que va a crecer, otros que va a bajar, otros dicen que estamos tomando más café, otros dicen que estamos tomando menos café. Entonces, cada quien está asimilando el contexto que se le acerca a su país o a su lugar donde él se sentía habituado de conseguir información. Y es variante, o sea, es totalmente convulsivo lo que estamos viviendo ahorita, de lockdown, apertura, no apertura, hay mercado, no hay mercado, vaya al súper a comprar su café. Y te pongo en mi caso ahora, tuve que cambiar de marca de café, tuve que buscar otras alternativas para seguir consumiendo, pero el modo en el que el café llega a mí o el modo en que el café está llegando a todos los consumidores está cambiando. Entonces siento que el café tiene que, en esta época de crisis,
dar ese salto cuántico de transformación en innovación, tanto en campo, para ver cómo protegemos a nuestro productor para los embates de una pandemia, cómo volvemos ese café más resiliente y cómo lo volvemos más efectivo en transformaciones. Marta, tú planteabas en muchos escenarios nuestros caficultores, los pequeños caficultores todavía no manejan bien costos, efectividad, logística. Oíamos de René que tenemos que mejorar en sistemas de incrementar producción, porque solo pensamos en expansión, pero no en mejora productiva. Y tenemos que empezar en innovación. Y un punto de innovar es, antes hablábamos de la realidad virtual, de espacios donde podríamos congeniar y tener una nueva aproximación hacia el mundo, pero ahora vemos una realidad aumentada. Y la realidad aumentada significa hacia dónde la percepción del café se va a tener y hacia dónde queremos llevarlo. Entonces, antes la gente iba a un Starbucks porque quería que lo miraran tomando café. Tú mirabas a los chicos tomando café que ni siquiera sabían la diferencia, pero eso abrió una ventana hacia una nueva realidad. O sea, yo quería que me vieran tomando café y ese fue el fin. Después comenzaron a sentir el sabor del café y ya les gustó y dichosamente incrementó la venta. Pero una innovación así vamos a tener que buscar. O sea, yo me recuerdo la primera vez que fue Starbucks aquí, tú mirabas un montón de chicos que ni siquiera sabían pedir café. O sea, miraban el menú y pedían cualquier cosa. Pero hacia esa transformación tenemos que ir pensando cómo en esta época de crisis vamos a generar una innovación en tecnología, en comunicación en toda la cadena y en llevar el café a nuevos escenarios de consumo, que va a ser uno de los grandes retos que tenemos que tener. Por el momento ahí lo dejaría, gente. Muchas gracias, José Arturo. Y me gusta lo que mencionaste, que tenemos que analizar todo desde la cereza hasta la exportación o hasta la taza. Y es interesante que cada uno de ustedes no ha hablado tanto del precio del café, porque normalmente hablamos que el precio es muy bajo, pero en los últimos meses el precio ha sido como arriba, abajo, y me interesa mucho lo que mencionaste, José Arturo, también, que tenemos que analizar la cadena de valor con respecto al transporte, acopio, a tecnología, porque la meta no es solo que esperamos que el comprador nos pagan más. La meta es que seamos sostenibles para que podamos generar crecimiento financiero, tenemos acceso a mejores paquetes de crédito, decimos, y que podemos generar relaciones a largo plazo con los compradores que sean más eficientes y productivos. Y todos ustedes han hablado mucho del concepto o el tema del liderazgo, pero estamos hablando de generar líderes locales en los cooperativos o en los exportadores, o estamos hablando de las organizaciones estructurales. No sé. Entonces, yo me gustaría participar en esa parte. No, yo creo que el liderazgo tiene que desarrollarse a todo nivel, desde la parte local, lógicamente el productor que se organiza en una junta de productores a nivel de una aldea, de un pequeño caserío, para poder buscar el desarrollo integral de ese territorio que tiene problemas y tiene fortalezas diferentes a otro, hasta territorios más amplios, como lo que llamamos en nuestros países departamentos, provincias, hasta los liderazgos, lógicamente, sectoriales a nivel nacional, que interactúan con los líderes del sector público y que buscan oportunidades para poder dar solución a la problemática con la cooperación internacional. Entonces creo yo que esos líderes tienen que surgir, tienen que entender el papel que deben de jugar en este momento. En café como que estamos acostumbrados a estos ciclos de crisis, tú hablaste de precios hace un rato, y a veces yo también soy un pequeño productor, soy productor y se me dificulta planificar porque uno dice, bueno, si planifico en base a un precio X y de repente la bolsa tiene una variación tan abrupta, entonces, bueno, entonces ya ese análisis de sensibilidad ya varió. Entonces, pareciera que lo que le da la sostenibilidad a esto es diferenciarse. Pero lógicamente al diferenciarse, bueno, perfecto, hay un mercado que está creciendo, pero el volumen está por el otro lado. Entonces, creo yo de que es importante el fortalecimiento de esquemas organizacionales e institucionales, que entendamos el rol
y que ejecutemos ese rol. A veces pienso de que no se avanza en algunos temas porque pensamos de que esa responsabilidad no es mía, que es del otro, o es el gobierno quien debería tomar este liderazgo en seguridad alimentaria, en diversificar los ingresos del productor, en asegurar tecnología o innovación, y de repente, hay una corresponsabilidad del gobierno, pero también es que el sector tiene que organizarse bien, tiene que tener un plan bien estructurado, tiene que conocer sus fortalezas, sus debilidades, las amenazas que tiene para poder trabajar de una manera prioritaria en la solución de esos problemas y en el potenciar esas oportunidades. Entonces, pienso yo de que nosotros como países productores debemos de trabajar, digamos, un esquema sencillo que nos permita buscar beneficios para toda la cadena. Por ejemplo, hay productos que se generan, hay tecnologías que se generan que de repente están diseñadas para que puedan apoyar a un segmento de productores. Entonces tenemos que clasificar esos productores, esos actores de la cadena, para poder apoyarles y llevarles la tecnología. Y ahí vuelvo y retomo el tema de inclusión. En el tema de financiamiento también nos pasa. Nosotros aquí hemos diseñado varios productos financieros, y cuando nos damos cuenta de que para que lleguen esos productos financieros tiene que hacer a través de la banca convencional regulada, eso lo que ocurre es que el pequeño productor no accede, o diseñamos estrategias que para los grupos organizados, y de repente en el país solamente el 10, el 15% están organizados, entonces hay un 85% de los productores que no tienen acceso, y de repente estamos saturando a ese grupo que está organizado. Entonces creo que están esos desafíos. La sostenibilidad debe ser nuestro objetivo, y ahí creo que cada país debería tener un plan de sostenibilidad de su caficultura, que lo vuelva más resiliente. Yo estoy muy de acuerdo de que tenemos que asegurar el tema de seguridad alimentaria y un ingreso digno, es algo que tendríamos que buscar en las familias, porque si no, eso lo que detona es migración, lo que detona es que no hay empalme generacional. Si yo soy un joven que estoy en un territorio y recurrentemente mi papá, mi mamá dice de que este es un negocio donde no se gana, donde no hay un ingreso digno, donde las condiciones de vida no son las mejores, entonces busco otra alternativa. Entonces, lo que estamos viendo en muchas zonas cafetaleras es que la edad de los agricultores está, no solamente en café, sino que en la agricultura en general. Entonces, ese análisis en la cadena, donde hay una corresponsabilidad, donde busquemos, digamos, una alianza entre todos los eslabones es necesaria, porque lógicamente si no hay materia prima, pues el consumidor no va a tener ese café con el que se deleita todos los días. Entonces, pienso yo de que para puntualizar y para concluir, nosotros debemos de trabajar en la estructuración de un plan que nos permita definir el rol de cada uno, pues, del gobierno, del sector, de las asociaciones de productores, de la cooperación, para poder lograr esa adaptación a esta nueva realidad y esa resiliencia. Gracias. Muchas gracias. Y no sé si alguien más quiere expandir en estos puntos. Henry, tal vez un punto a saltar ahí es, siento que el liderazgo estratégicamente tiene que ser rotativo. En ese aspecto concuerdo con lo que plantea Nelson, o sea, si solo le cargas toda la carga a una persona o a un líder, lo hemos visto muchas veces, matas al líder. O sea, cuando recargas toda la responsabilidad en un líder de una cooperativa, entonces todo lo comenzamos a absorber y vaya a hablar a tal lado y venga, y el líder fue exitoso. Y ahí cuando regresa a su comunidad hasta se perdió, porque lo expusimos tanto, lo vanagloriamos tanto, lo sacamos tanto como una historia de éxito que nosotros mismos matamos la historia de éxito. Entonces se vuelve una leyenda, pero poco aplicada. Siento que, como remarco lo que plantea Nelson, que creo que es importante, el liderazgo tiene que estar en conjunto, integrado, con claridad de roles y responsabilidades. Porque después también cuando recae en el líder o en una estructura líder, es toda la responsabilidad recaen en esa misma estructura y otra vez la volvemos a fragmentar. La estrategia integrada de un país es vital, sine qua non, donde se discute todas las aristas que deben de haber y el liderazgo compartido, donde la banca, el productor, el comercializador, el transformador, genera una estrategia que permite hacer una rotación de líderes
que cada uno aborde un ataque diferenciado dependiendo de hacia dónde se está dirigiendo la estrategia. Si tenemos un líder comunitario que no tiene a la par un líder en el sector financiero, no va a ser ese empalme. Entonces, el líder comunitario tiene que ir a pelearse con todos. La finalidad aquí es construir una estructura en forma de delta, donde el que va enfrente sabe cuándo quitarse y el que le toca venir atrás sigue la lucha. Entonces, no sirve de nada que tengamos un líder comunitario que se enfrenta a los debates, que logra abrir la puerta, que logra hacer diálogo, cuando no tenemos un líder del sector financiero que responda a esa demanda o un líder del sector gobierno que agarre esa estrategia, esa estructura y la lance. Siempre estamos buscando líderes, pero no tiene que ser uno, sino que lo que tenemos que buscar es una estrategia liderada por varias en forma de roles y responsabilidades definidos y que sea una estrategia que se imponga y no un individuo. Entonces, para mí el liderazgo tiene que ser un liderazgo de sector compartido en roles y responsabilidades que fusione y articule una visión a largo plazo con metas, principios, criterios y resultados, y que cada uno aporte desde su rama, porque si no tenemos todólogos y nunca logramos acentuar una estrategia. Muchas gracias. Y es muy interesante lo que mencionaste sobre el concepto que cada uno tiene que saber su rol, es su responsabilidad para tener resultados. Porque siempre lo que veamos es que alguien dice que eso no es parte de mi responsabilidad, eso es de otro. Entonces nosotros no podemos avanzar porque nos hace falta los fondos o nos hace falta una parte específica. Y también Omar y también José Arturo ha mencionado la importancia de incluir los jóvenes para que sean más inclusivos. Yo creo que con el tema del liderazgo y del tecnología, tenemos que tratar a generar inclusión de jóvenes y generar líderes en las comunidades jóvenes también, y generar liderazgo así. No sé, Marta, si tiene algo que añadir sobre este punto. Sí, mira, yo pienso que el ecosistema en el sector cafetalero, bueno, todos vamos a cambiar, todos estamos en nuestro proceso de resiliencia frente a esta pandemia. Nosotros como Root Capital, por ejemplo, lo vemos en dos enfoques, ¿no? El crédito siempre va acompañado de asesorías y poder fortalecer a las organizaciones en muchas partes en donde hay que mejorar y ser competitivos. Por ejemplo, la tecnología es algo en donde nosotros estamos impulsando muchísimo. La parte del liderazgo es una de nuestras preocupaciones siempre, porque lo que dice José Arturo es muy cierto, ¿no? El líder, si se concentra en una sola persona, obviamente no tiene futuro, porque él tiene que saber, ese liderazgo tiene que saber replicarlo para los nuevos directivos que lleguen, porque obviamente están frente a organizaciones que van a cambiar siempre de directiva, y darle la oportunidad a los jóvenes, a las mujeres, con una expectativa también de poder generar que en el campo, en la comunidad donde se encuentre la organización, pues hay un desarrollo para ellos, ¿no? Hay un potencial de trabajo que no tienen necesariamente que ir a buscar a otra ciudad. Eso pues también está de la mano con la fuerte migración que siempre existe en todos los países, en todas las ciudades, y que no genera pues un desarrollo local, ¿no? Entonces, por el lado de como yo lo veo en estos más de 8 años que he estado en la industria del café, que no es mucho seguramente al lado de mis colegas panelistas, el rubro financiero siempre es un poco más exigente, eso es verdad, y es importante reconocer que el riesgo en el sector agricultura y el riesgo del café en sí, por todos los retos que siempre tiene, es mucho más fuerte, y siempre estamos nosotros en busca de cómo encontrar esos mitigantes que nos ayuden
a encontrar maneras de generar mejores productos financieros, mejores condiciones de crédito y tomar mayores riesgos siempre, ¿no? No solamente es trabajar con organizaciones grandes, solventes, sólidas, sino también tomar riesgos en organizaciones más pequeñas, jóvenes, que están tratando de buscar un cupo en este mercado del café. Así que yo insisto, el reto para el 2021, del lado por lo menos del sector financiero, creo que no va a estar solamente en mirar indicadores financieros. Hay muchos riesgos actualmente que hay que mirar, y trabajar en un plan, como lo dice Nelson Omar, es totalmente cierto. Hay que trabajar en un plan en donde todos tomemos lo que se llama una responsabilidad, un desarrollo de nuestro lado, de qué hace la financiera, cómo funciona, cómo también aporta el comprador, cómo también contribuye la cooperativa o la organización de café. Su compromiso es vital, ¿no? Porque todas estas organizaciones están conformadas por socios, productores, que también necesitan tomar un compromiso en esta tarea. Entonces, yo dejaría un poco esa expectativa del lado del sector financiero, ¿no? Que está también de ver cómo, si nosotros estamos comprometidos en seguir desarrollando, entregando créditos y fortaleciendo las cooperativas, pues también tiene que haber un compromiso del otro lado, y eso es en lo que hay que trabajar en un plan, ¿no? Henry, ¿puedo comentar? Me gustaría comentar, Henry, rapidito, me gustaría comentar algo. Yo creo que un desafío que tenemos en el corto plazo es el diseño, porque hablamos de riesgos, hay riesgos climáticos, riesgos alimentarios, financieros, económicos, en la estructuración de un plan de manejo de estos riesgos, que se puede escalar. Ya sabemos de que una cooperativa que sea con financiamiento tiene un plan de mitigación de los riesgos que puedan ocurrir, pero escalables a nivel de país, por ejemplo. Yo diría, bueno, si sabemos, tenemos información de que el clima se va a comportar de una u otra forma, entonces, ¿cómo hacemos para poder trabajar en esa estrategia de manejo de riesgo? Eso por una parte. Creo que ahí entra el tema de profesionalización de los productores. Entonces, uno podría decir, bueno, parte de la mitigación es profesionalizar a todos los productores para que puedan tener los conocimientos, para que puedan utilizar la tecnología y se puedan adaptar a todos estos riesgos. Pero también podemos hablar por un seguro agrícola. Entonces, creo de que ahí hay un desafío que tenemos que pensarlo. Quizás es fácil decirlo y estructurarlo, no es fácil. Ahí hay algunas ideas que pueden venir. Y hablando específicamente del tema financiero, yo lo miro en mi país y en otros países, es bueno, para poder asegurar una mejor productividad, una gestión de la calidad, una mejor integración comercial, necesitamos recursos. Entonces, ¿cómo entusiasmar a los sistemas financieros de nuestros países para que diseñemos productos, microcréditos, y le puedan llegar esos recursos a los productores con el manejo de riesgo adecuado, porque lógicamente sabemos de que el dinero tiene un costo? Entonces yo quería plantear eso porque creo que es sumamente importante, y es parte de lo que necesitamos en la cadena del café. Seguro muchos países ya lo tienen, para poder irnos adaptando a esta realidad, porque si no voy a hablar nuevamente del tema de inclusión. El tema de inclusión para mí es muy importante. A veces hay muchas cosas, hay tecnología, hay innovaciones, está ahora lo que es el acceso al e-commerce, plataformas, pero ¿qué tan incluyentes son para todos los actores de la cadena? Gracias. Muchas gracias. Y yo creo que mencionaste algo importante, que tenemos que ser inclusivos, pero no hemos definido qué significa tecnología, porque por todos nosotros es fácil conectarnos a esta llamada en Zoom y hablar de los temas importantes en la industria, pero muchas veces cuando yo estoy en los países productores hablando directamente con los productores, todo el mundo habla de tecnología. Hablan de términos como, por ejemplo, blockchain o términos o cadena de bloque, o hablan del conceptos.
pero yo creo que sinceramente estamos en un punto muy, muy importante en la historia de la industria del café, porque ahora mismo todos nosotros estamos hablando por Zoom y se sienta totalmente normal que tenemos personas en Londres, en Honduras, en Perú, en Ecuador, y esto representa una oportunidad, porque así podemos empezar a tener como nuevos tipos de relaciones que sean más inclusivos y que empezamos a hablar más entre nosotros. Pero para mí me gustaría saber más, ¿qué significa tecnología en la cadena de valor del café? Porque no es solo e-commerce, tenemos que ver al lado del productor, cómo podemos bajar los costos implementando tecnología, en los beneficios, o tal vez hemos hablado mucho de financiamiento, pero en financiamiento también. No sé si alguien tiene algo que añadir sobre este punto. ¿Qué significa tecnología? Eh, Henry, tal vez hay algunos puntos. O sea, mira, en acceso tecnológico era lo que estuvimos hablando. O sea, hay que diferenciar en todas las facetas de la cadena que necesitamos. Un punto estratégico es pensar que muchas de nuestras fincas todavía siguen manejando el sistema de cosecha, manejo, fertilización de hace más de 100 años. O sea, es poco avance el que se ha hecho en maquinaria. Ya bueno, no acaba, hace ya un año fui a Guatemala a una finca preciosa, enorme, pero la pendiente era sin fin. Y desde afuera tú mirabas la finca y decías, qué preciosa. Y la pregunta fue, ¿cómo vas a sacar el café de ahí? Y la respuesta fue inmediata, me dijeron, como siempre, cargado. Entonces, la visión de la transformación in situ no se piensa desde el establecimiento de la finca. De ahí comenzamos a hablar con un amigo que está usando tecnología de drones para monitorear la plantación y todavía dentro del sector caficultor hay un recelo en generaciones de si uso o no uso tecnología y estamos viendo el choque entre el hijo que está tratando de meter tecnología y el papá o el abuelo que no quiere porque dice así lo hacían mis abuelos y así se queda. Esa es una faceta. La otra faceta, siento que a nivel del pequeño productor hablamos de blockchain y todo el sentido de comunicación que está muy lejos de ellos y realmente no. O sea, ponete tú cuando vas a una comunidad y tú dices, ¿cómo se enteraron del precio del café? Las redes sociales in situ funcionan y funcionan muy bien. Lo que tenemos que es darles ese brinco para que esa red de comunicación sea más amplia la banda y logren utilizarla en el sentido de establecimiento de precios, rutas, canales de comercialización y exportaciones. Ahora bien, blockchain y todos los sistemas de trazabilidad son muy importantes, Henry, pero el sobrecargar al pequeño productor que lleve toda esa dinámica es muy complejo. O sea, el decirle, va, compre celular, use data, monte la información, código QR, tracemos, hagamos todo, ahí tiene que venir un empalme entre el comprador, el transformador y el productor. Porque si lo que necesitamos es una cadena total de transformación tecnológica, pues tenemos que invertir en ella. Pero esa inversión siempre se la cargamos al primer eslabón de la cadena, es al productor. Entonces, hay que cargar tecnología, celulares, ¿quién va a pagar? Carguémoslo al costo de producción. O sea, el costo de producción generalmente es el que va resistiendo todo ese incremento en el costo de la movilización del café y eso es lo que complica mucho los escenarios. Ahora, ¿sí podemos llegar a transformaciones tecnológicas? Sí, pero tenemos que pensar en hacer clústeres para que el costo por individuo no sea tan caro y que esa agrupación logre tener ese canal. Estaba viendo que muchas de las preguntas recaen, ¿cómo yo como productor puedo encontrar un mejor mercado? ¿Cómo yo como productor puedo vender de forma directa? Porque ya no quiero intermediarios que me castiguen el precio. Tal vez la respuesta no es cómo vincular comprador-productor, porque la edificación no aguanta. O sea, se podría cuando es un pequeño vendedor y un pequeño productor y haces match. Pero el costo de transporte, de logística y todo es altísimo. O sea, mandar 50 sacos de café o 5 sacos de café, tendrías que vender la taza de café como a $20 para que cubra. Entonces, no es tanto cómo logro tener el acceso directo al café, sino que cómo hago un clúster que me permita, utilizando la tecnología, trazar el café, conocer toda la ruta y tener una mejor comunicación con el vendedor final. Eso sí puede ir comenzando a transformar la dinámica, pero para eso tenemos que abrir toda la cadena y conocerla más a fondo.
Y yo creo que también tenemos que enfocarnos en no generar más costos, porque podemos analizar el mercado y ver que hay oportunidades en algunos, por ejemplo, en China. Tenemos que vender café en China, pero tener acceso a un mercado nuevo y generaciones, esto tiene un costo. Hasta que implementar un nuevo tipo de tecnología en África tiene un costo. Y siempre tenemos que analizar dónde podemos generar más ingresos y no solo en cómo podemos generar una solución que parece atractivo, pero es difícil implementar. Yo creo que ahora tenemos 15 minutos para responder las preguntas de los participantes. Y tengo una pregunta aquí. Estimados participantes, ¿cómo ven ustedes la... Ah, perdón. Eso es lo mismo. Buenos días. Tenemos una pregunta aquí. La innovación es un factor de éxito para la gestión de empresas asociativas cooperativas, para la articulación a mercados de productos y servicios, para insertarse de manera estable en mercados diferenciados. ¿Cómo lograrlo? ¿Qué rol pueden jugar los jóvenes? Quizás, Nelson, ¿sí? no sé si quieren, miren, yo creo que la innovación tiene que estar en todas las acciones que ejecutamos, todos los que estamos en diferentes negocios. El joven es vital porque lógicamente tiene nuevas ideas, tiene acceso a nuevas herramientas y aprovechando cuando hablamos de tecnología, no son herramientas de comunicación. Tecnología puede ser el acceso a un fertilizante que le va a mejorar la productividad, el acceso a un sistema que le va a ayudar a manejar mejor sus costos. Entonces, yo creo que el joven es vital, el empalme generacional, la inclusión de las mujeres, de todos estos grupos en las comunidades es vital para poder profesionalizar, para poder ser más competitivo, para poder volver más sostenible este negocio. Entonces, el joven que tiene nuevas ideas, que tiene la oportunidad de educarse, que mira el negocio desde otra óptica, porque muchos de ellos miran un valor agregado, miran el uso de sus productos, tienen mayor conciencia ambiental. Entonces pienso yo de que esa mezcla entre esta juventud y la tradición, la cultura de sus padres, hace de que se desarrollen estrategias creativas, innovadoras y que se puedan utilizar igual como una estrategia de diferenciación. Todo esto que ahora conocemos en el mundo del café como, bueno, los procesos, antes aquí eran solo café lavados y ahora hay una serie de procesos que han salido de innovadores que en su momento se pusieron a decir, bueno, aquí hay un mercado que le interesa ciertos sabores, entonces yo creo que los podríamos lograr no lavando el café, sino que siendo naturales, melados, y estos jóvenes interactuando con otros jóvenes que están en el otro eslabón de la cadena, digamos, baristas, gente que está en el tema de comercialización, hablando con importadores, hablando con pequeños tostadores. Entonces yo pienso de que, volviendo al tema del liderazgo, tenemos que asegurar de que pasamos la estafeta, de que nosotros, digamos, yo siempre creo en que las personas somos temporales y lógicamente vamos a tener un tiempo para poder ejecutar esa visión estratégica compartida y luego tenemos que asegurar de que quedan personas, los jóvenes, las personas que den continuidad a las cosas buenas e innoven, sean creativos en cosas mejores para poder mejorar, para la redundancia, lo que es el negocio del café. Entonces, sí lo miro estratégico y considero de que siempre viendo como oportunidad, a pesar de todos los problemas que existen en café, hay unas grandes oportunidades para volverlo sostenible, pero que ahí tenemos la responsabilidad, la corresponsabilidad de participar todos. Gracias, Henry. Muchas gracias por compartir su conocimiento en este tema. Yo tengo una pregunta, yo tengo una pregunta para Marta con respecto al financiamiento. Un reto es que muchos productores no son sujetos de crédito. ¿Cómo llegar a créditos oportunos?
cómo prepararse para tener información y acceder a estos créditos. ¿Cómo debe prepararse la organización y sus clientes? ¿Qué piensas? Bueno, el tema financiero llevado a las microfinanzas, no podría dar mucho detalle sobre eso. En Root Capital no solemos trabajar en microfinanzas, pero sí puedo hablar por el lado de lo que es organizaciones, empresas privadas o cooperativas y asociaciones. En general, lo que nosotros buscamos precisamente es entender un poco cada realidad. Cada cooperativa es un mundo diferente, cada organización tiene sus propios retos, sus propias debilidades y muchas de ellas están sujetas al lugar en donde se encuentran, ¿no? La tecnología no va a funcionar igual en todos los lugares en donde se encuentran las organizaciones cafetaleras. Y ese es uno de los retos en donde obviamente nosotros intentamos enfocarnos. Y en otros lados, pues también tienen retos en donde quieren trabajar más en temas de renovación de cafetales, o también quieren trabajar más en infraestructura, o solamente están necesitando trabajar en lo que es el desarrollo de la capital de trabajo y poder crecer. En general, en el mundo del café, nosotros lo que buscamos es que exista mucho potencial en la parte productiva, que hay un mercado que esté interesado obviamente en trabajar con ellos, y lo otro es desarrollo interno dentro de la organización. Los socios están invitados siempre a poder trabajar, colaborar dentro de su propia organización y que puedan desarrollar habilidades para que este crecimiento sea sostenible. Como bien lo han dicho José Arturo y Nelson Omar, no podemos hacer un plan de mitigación de riesgos, por ejemplo, si cada cierto tiempo están cambiando los mismos dirigentes, y obviamente es empezar de cero. Lo que tiene que haber es algo sostenido, ¿no? El liderazgo replicarse dentro de todos y poder darle confianza al sector, ¿no? Al sector de los compradores, al sector financiero. Al final del día, el crédito es eso, es confianza. Es entender que la cooperativa está preparada para manejar un crédito, y ese crédito a su vez trasladarlo a los productores, ya sea, insisto, en temas de renovación de cafetales, mejoras dentro de cada finca, o darles créditos internos para ciertas necesidades a los mismos productores. Pues todo eso es un tema de confianza, ¿no? Y eso es lo que hay que desarrollar. Muchas gracias, Marta. Sí, es muy importante que generemos confianza entre todos los actores. Yo tengo aquí otra pregunta para José Arturo con respecto al cómo podemos valorar el rol del café en la restauración de ecosistemas. Mira, ahorita a nivel de que se está dando toda una convulsión de la dinámica mundial de una pandemia, uno de los mayores miedos que está saliendo a luz es la salud. Y eso está preocupando a cualquiera, y más en países desarrollados. Eso tiene un vínculo interesante en el sector productivo, porque ahora las personas van a querer saber de dónde viene su café o de dónde viene el producto, qué factores incurrieron en esa cadena. Y con el uso de la tecnología, ahora cualquiera te puede saber la finca de don Pedro en zona de Acatenango, en Guatemala, dónde está, me manda la latitud y sé dónde está, y puedo ver un historial del impacto que esta cadena tuvo o no tuvo en el bosque. Entonces, en un sentir comercial, podemos hablar de que va a ser un factor súper interesante. Si tú ves, hace 10 meses, y ahora me imagino que es aún más, en el caso de China, el 40% del producto que se compra en línea, y una de las mayores demandas que hay es la información de dónde viene el producto, quién lo produce
y qué impacto tuvo su producción. Y esto está creciendo de manera acelerada porque la gente quiere trazar y saber de dónde viene su producto, el impacto que tiene, el nivel de contaminación o de contagio que puede haber, porque todavía tenemos mucha incertidumbre del comportamiento de muchos de los virus y sistemas de contagio que hay, pero la gente quiere trazar y saber qué está consumiendo y por qué. Y más que todo por dos motivos. Uno, por consumirlo de una manera tranquila, de decir lo que estoy consumiendo no tuvo un impacto negativo ni social ni ambiental. Y dos, quiero estar tranquilo de que lo que me estoy consumiendo prolongue o mejore mi salud. Entonces, en ese capítulo tienes un interés de mercado que ya se está palpando cada vez más duro. Ahora, en el sentido del productor, creo que uno de los escenarios que estamos viendo es, antes ni siquiera pensábamos en riego en café. Por lo menos en Centroamérica, ahora ya lo estamos tomando en consideración. Antes estábamos hablando de sistemas de fertilización no tan intensivos, ahora los estamos volcando a sistemas intensivos de fertilización, sistemas intensivos de riego. Tenemos periodos demasiado prolongados sin lluvias, estamos hablando de almacenamiento y reservorios de agua, o sea, estamos generando toda una infraestructura para lograr compensar la pérdida que hemos o las variaciones que hemos tenido en el clima. Recuerdo hace poco, hablábamos con el caso de Guatemala y en el caso de Honduras, el nivel de sequía que sufrimos este año fue impactante y la repercusión que tuvo fue que la planta se resiente. Entonces, el sector del café tiene una oportunidad porque a nivel de ojos externos es visto como un sistema agroforestal o incluso muchas veces se le considera como un sistema de cobertura de suelo. Entonces, todavía es bien visto en un sistema de consumo. Ahora, en el sistema de adaptación y mitigación, obviamente es un proceso que podemos utilizar para restaurar suelos. Ojo, no con eso significando que vamos a meter café en cualquier área degradada sin tener el conocimiento y la mecánica para hacerlo, porque lo que vamos a hacer es meter un cultivo en una zona que no va a desarrollarse por un mal manejo. Pero sí puede incurrir en un ganar de área que ya ha perdido el sistema de producción o que perdió cadena en otro rubro y que con una tecnología adecuada y un conocimiento adecuado y la infraestructura necesaria puedas hacer esa reversión y meter un sistema que gana cobertura que tenía desprovista con un sistema de café con sombra. Hemos visto, y Nelson, tú lo manejas perfectamente, el crecimiento que ha tenido el café sombra hondureño, o sea, han ganado terreno y esto puede ser favorable siempre y cuando tengamos las medidas adecuadas para que ese ganar terreno no implica perder bosque, sino implica ganar área agrícola en un sistema de producción sostenible y sustentable. Entonces, en el sistema de café, lo que podemos hacer es hacer una integración de factores que pueden incurrir en restaurar o transformar zonas degradadas, siempre y cuando tengamos la genética, la tecnología y el know-how. Experimentar en propiciar sistemas de infraestructura que compensen la pérdida de la infraestructura natural que teníamos antes y que sea favorable con el ambiente, captura de lluvia, sistemas de conducción de agua, mejora de cobertura en sombra, utilización de especies nativas para la sombra, mejora de corredores biológicos, y esto sumarlo no como un factor que necesariamente nos va a dar un mayor ingreso, porque muchas veces esto incurre en costos, pero sí tenemos que tener la conciencia que el volverme sostenible no significa que me dan un sello y me dan un mejor precio. El volverme sostenible incurre en que las actividades que estás llevando en tu finca son sostenibles a corto, mediano y largo plazo, te permiten una mejor producción y no estás poniendo en riesgo todos los servicios que necesitan para mantener esa producción. Entonces, tenemos la visión de que volviéndome en un café o un cacao o un ganado sostenible, libre de deforestación, voy a ganar mejor y va a ser un megaprecio y todo va a ser bonito. Pues sí, en parte, pero lo que tenemos que ser claro es que la edificación de un sistema sostenible donde podemos adaptarnos y mitigar los embates climatológicos es una finca que propicie acciones que aseguren los servicios ambientales que requerimos para garantizar una producción y que esa imagen sea transformada en una estrategia de posicionamiento y comercial que permita al consumidor adquirir un producto que le sea confiable,
que Marta, tú planteas, y esa palabra de confianza se extrapola en toda la dinámica, porque tengo que tener la confianza de dónde viene ese café, quién lo produzco, que las medidas sociales y ambientales estén cumplidas, y esa articulación nos propicia un mejor acceso al mercado. Entonces, el balance se conjuga, Henry, entre tener claro que la sostenibilidad no es solo que me ponga el sello para que me lo compren, sino que las acciones que estoy haciendo permitan que mi producción sea a mediano y a largo plazo cada vez mejor y no cada vez peor. Y que me incurre en tener información suficiente que puedo plantear hacia afuera, diciendo que mi producto es un producto que puede ser consumido con tranquilidad y que lejos de dañar, está generando beneficios. Muchas gracias. Y hablando del salud, varios exportadores han hablado del cuidado de salud de los productores de café, pero ¿a qué se refieren? ¿Al uso de químicos como fertilizantes, a riesgos de inseguridad alimentaria, a seguros de salud por el trabajo en las fincas? A mí me parece una pregunta interesante. No sé si el contexto es por la pandemia que estamos viviendo, que lógicamente lo más importante, en el caso particular de Centroamérica, que vamos a entrar a cosecha, que estamos en cosecha, y que este desafío de cosechar nuestro producto en plena pandemia es, bueno, cómo salvaguardamos la salud de todos los que intervienen en esta actividad, el productor, su familia, el trabajador, el cortero. Entonces, es un desafío grande, no es fácil, porque los que hemos tenido la oportunidad de estar desde la finca hasta que el café sale del puerto, pues hay que planificar muy bien todas las actividades para poder seguir las recomendaciones de las autoridades, distanciamiento físico, lavarse las manos con agua y jabón, el uso de la mascarilla o el tapaboca, que es una recomendación, pero y que se vuelven desafíos, porque hay una cultura, ahí hay un cambio de cultura y hay muchos productores en la zona rural y mucho trabajador que todavía no creen en esto. Yo he conversado y dicen, no, si, y tienen historia, ¿verdad? Entonces es un reto, y lo mencionamos hace un rato. El otro tema es, lógicamente, aquí en Centroamérica, en Honduras, estamos trabajando un tema de combate y prevención del trabajo infantil. Entonces, bueno, cómo promovemos espacios para los niños, para los jóvenes, y que puedan participar en este proceso, pero que bajo un modelo de aprendizaje. Y igual, no solamente es el COVID en este momento, sino que en las zonas rurales hay débiles sistemas de salud, y cómo podemos mejorar las capacidades para poder dar respuesta y garantizar salud a todas las personas que viven en esas zonas rurales. Entonces yo pienso de que, y aquí viene el tema también que ha estado vigente, el uso adecuado de pesticidas, es otro tema muy importante. Hay un debate hoy sobre algunos herbicidas, sobre algunos productos que están saliendo de mercado. Entonces hay todas unas recomendaciones de buenas prácticas para el uso adecuado, y cuando la ley prohíbe la utilización de uno de ellos, pues lógicamente aquí quiero hablar un poquito del tema regulatorio. Para mí el tema regulatorio que se menciona en las conclusiones es importante. Existen leyes y a veces el desafío es cómo nos aseguramos de que las leyes se respeten. Volviendo al tema, voy a tomar un par de segundos del tema anterior. Por ejemplo, en Honduras no se puede sembrar café arriba de los 1800 metros. Hay una ley de parques nacionales y zonas productoras de agua. Entonces el tema es, bueno, ¿cómo regulo que el manejo del cultivo de esa finca que ya está establecida sea de una manera sostenible, y que si un productor tiene una parcela en esas zonas, se asegure de que legalmente es posible sembrar una nueva plantación ahí, aunque sea con el sistema agroforestal, y que no busque la información, el apoyo cuando ya ejecutó la acción, que a veces nos pasa, ¿verdad? O cómo hacemos para que en vez de instalar un beneficio a la orilla de un río, una quebrada, bueno, mejor que el productor lleve su uva, la transporte o aproveche la logística de la cooperativa para que pueda procesar en
en una planta, en una central de beneficiados. Entonces yo pienso que el tema de regulación es importante. Alguien podría decir, ¿y quién asume el rol de regular esto? Bueno, hay una institucionalidad y el desafío que tenemos de cara a futuro es cómo asegurar que implementamos todas esas recomendaciones para que evitar estos problemas ambientales y podernos irnos adaptando a este tema de clima. Y en el tema de diversificación, que tiene que ver con paisajes, yo quiero decirles de que, bueno, lógicamente la franja de siembra de café arábica aquí en nuestros países cada vez se va a ir acortando, pero hay otras alternativas, como en las zonas marginales bajas, con el cacao, que ya se mantiene el sistema agroforestal. Y yo siempre pienso que cuando vamos a apoyar una estrategia de diversificación de ingresos con productores, tenemos que conocer todos los detalles y asegurar de que va a ser algo que va a generar ingresos, que va a generar rentabilidad, porque si no se convierte en un problema adicional a lo que ya vive con café. Entonces el modelo de asistencia técnica, el modelo de acceso a tecnología es diferente. Entonces tenemos que cubrir todos esos espacios y buscar las alianzas con la gente que sabe. Muchas gracias. Ahora tenemos que terminar casi este webinar, pero yo quiero dar un resumen rápido, porque hemos hablado de muchos temas y de los últimos webinars teníamos mucho más detalle en partes específicas, entonces hay mucho que hacer, hay mucho que pensar. Uno de los puntos más importantes de hoy eran la importancia de entenderla, o al menos de entender la importancia del liderazgo, y no solo de generar líderes, pero entender qué significa ser un líder y qué significa tener estructuras de inclusivos que generar líderes no solo a corto plazo, pero a mediano plazo, a largo plazo. Y a nivel institucional también. Hemos hablado de la importancia de tener acceso a finanzas, pero que también que no es una solución de solo buscar por plata. Tenemos que entender los riesgos y también las oportunidades. Y cuando hablamos del precio con respecto al café, no solo tenemos que enfocarnos en el precio que el comprador paga, pero también nosotros en toda la parte de la cadena de valor, desde la cereza o la semilla hasta la taza. Y tenemos que analizar oportunidades en cada parte. Y es importante que tomemos en cuenta que ser sostenible a corto, mediano, a largo plazo, eso tiene factores mentales como sociales y ambientales. Y en este tiempo, claro que sí, estamos en un tiempo muy, muy difícil y muy nuevo con respecto al COVID, pero yo creo que cuando cosas así pasan, se generan otras oportunidades. Y con respecto a la industria del café, y que hemos mencionado que en los últimos 100 años hemos visto grandes cambios, pero no tanto al lado del productor con respecto a tecnología. Yo creo que la facilidad es una amenaza más grande para el progreso que las dificultades. Eso es importante y muy importante de tomar en cuenta. Pero muchas gracias. Ahora voy a pasar la mano directamente a Joana, y gracias a todos los panelistas por su tiempo, a todos los participantes también. Muchas gracias, Henry. Muchas gracias, José Arturo, Omar y Marta. Fue un panel, creo que muy interesante. Muchas gracias por tu resumen, Henry. Y creo que una de las cosas que me ha quedado, que dijo Marta, que es uno de los sectores más resilientes tal vez del mundo, y creo que ahí todos estamos de acuerdo, pero el punto es un poco cómo vemos los beneficios de este sector, quién realmente tenga beneficios. Así que puede ser resiliente, pero al otro lado también tenemos que ver
que eso significa una vida digna para todos los actores de esta cadena. Así que todavía hay mucho trabajo que hacer. Y además creo que otra cosa que ha sido muy fuerte en estos webinars y muy claro, y eso fue también la idea de este webinar, es que tenemos que trabajar en alianza, tenemos que trabajar todos juntos, no podemos esperar que la solución viene de los gobiernos, que vienen de otros sectores. Realmente cada uno, cada actor de la cadena tiene que trabajar con los otros actores para encontrar las soluciones. Así que esto es para mí el inicio del cierre de este webinar y de la serie de webinars. Y hemos visto que sería interesante que todo el comité coordinador da unas palabras que han sacado de esta serie de webinars, que ha sido importante y también qué pensamos hacer hacia el futuro. Así que voy a dar la palabra a René, que inicia el cierre de este webinar. Gracias, Joana, y gracias a Henry y todos los panelistas por un día muy interesante. También agradecer al auditorio que nos ha acompañado a través de estos 5 oportunidades que hemos estado conversando. Me queda a mí la sensación que tenemos grandes desafíos, importantes desafíos a nivel de la producción de café. Somos un sector productor que hemos mostrado a través del tiempo ser muy resilientes. Creo que estamos procurando y estamos avanzando poco a poco hacia la sostenibilidad, procurando esa sostenibilidad integral, social, económica y ambiental. Sin embargo, lograrlo no va a ser fácil, es muy complejo, requiere una serie de esfuerzos, nadie nos los va a regalar, es decir, tenemos que ir ganando terreno. Apoyándonos en factores agrícolas, de mercado, sociales y gerenciales, además el tema institucional y la normativa. Creo que no podemos descuidar, debemos de seguir haciendo el esfuerzo que como productores nos corresponde, pero también paralelamente trabajar a nivel del consumidor final. Es decir, debemos hacerle entender al consumidor final por qué nosotros como productores, como regiones somos importantes, en qué somos diferentes, posicionarnos muy bien para que el consumidor final nos ayude a generar el cambio con la industria que necesitamos principalmente para lograr la sostenibilidad económica, que es el factor más limitante en este momento. Con eso me quedo, Joana, y muchas gracias a todos los compañeros con quien hemos coorganizado por la oportunidad de participar en esta serie. Y vamos a Patricia de ProAmazonía, que también nos va a dar un poco sus lecciones y ideas de esta serie de webinars. Muy buenas tardes a todos. Realmente ha sido para mí un gusto poder estar participar en esta serie de 5 diálogos virtuales en café. Bueno, en esta serie de eventos hemos tenido la oportunidad de compartir con los diferentes actores de la cadena de valor diferentes temas de interés para conocer, discutir y aportar a las estrategias y nuevas formas de trabajo ante y post pandemia en la cadena productiva de café. Hablar del impacto del COVID en el sector, así como las diferentes estrategias que se han puesto en la práctica para enfrentarlo. Al mismo tiempo se han promovido espacios de discusión. Desde la óptica del ejercicio de derechos, se ha resaltado cómo la pandemia obliga al sector a analizar temas relacionados al acceso a la alimentación saludable, a la salud, al empleo, a la producción, con un enfoque sostenible, entre otros. En el marco del componente de trabajo hacia la producción sostenible y libre de deforestación, ProAmazonía, de la mano con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el Ministerio del Ambiente y Agua y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, trabaja actualmente con alrededor de 5.000 en 37 organizaciones de café y cacao de la región amazónica en una superficie aproximada de 6.000 hectáreas. En este trabajo, promover la conservación de bosques y acciones de mitigación para el cambio climático constituyen la línea de trabajo transversal de las estrategias que estamos implementando. Desde ProAmazonía apoyamos estos espacios de análisis y discusión para contribuir con la producción sostenible en la Amazonía del Ecuador, toda vez que estos diálogos contribuyen al diseño e implementación de políticas públicas de ambiente y productivas eficaces, así como cercanas a sus actores.
El día de hoy queremos felicitar a las instituciones por organizar y apoyar para poder llevar a cabo estos espacios. El esfuerzo institucional y de coordinación ha demostrado también que aunando esfuerzos y trazándonos objetivos comunes, podemos alcanzar estrategias regionales para fortalecer la cadena de café en Latinoamérica. Especialmente felicitar y agradecer a Ricolto, que ha impulsado las acciones del equipo organizador y ha colectivizado esta iniciativa no solo como la necesidad de difusión de la problemática del sector, sino también la consolidación de un espacio que ha logrado sistematizar los desafíos de la región para poder saldar las brechas en cada eslabón de la cadena. También a todos los panelistas y a quienes participaron por su conocimiento y por sus inquietudes que permitieron tener una mirada sistémica de la realidad durante las temáticas abordadas. Sin duda que las conclusiones planteadas tanto en las series anteriores como en las de los panelistas del día de hoy nos plantea desafíos estructurales y por eso es necesario que cada institución desde sus roles y competencias tomen en cuenta lo debatido y aporten con soluciones oportunas, duraderas y sostenibles para fortalecer a los actores de cada uno de los eslabones de la cadena de valor de café en la región. Y bueno, finalmente decirles que como Proamazonía comprometemos nuestras acciones en la consolidación de un café de calidad que sea social y ambientalmente responsable y sobre todo resiliente. El futuro del sector depende de cuánto nos esforcemos ahora para lograr esta meta. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Voy a dar la palabra a Francesco de la organización COSPE, que también ha sido parte del comité coordinador. Francesco. Gracias, Joana. Yo me sumo también a los agradecimientos de Patricia, a Ricolto, por haber liderado, digamos, la coordinación de estos eventos que han sido sumamente interesantes. Yo voy a ser muy rápido y más que una reflexión conclusiva es como un pedido, una solicitud, ¿no? Porque creo que la cosa que hay que rescatar de toda esta serie de eventos ha sido justamente la estrategia de alianzas y la red que se ha conformado alrededor de estos eventos. Y yo espero que esto no sea, digamos, un cierre, más bien sea un inicio para que esta alianza, esta red siga trabajando en conjunto para sumar esfuerzos frente a los muchos retos que hemos discutido en estos cinco eventos. Tenemos la posibilidad por parte de COSPE y Ricolto ya empezar a aplicar algunas de las lecciones aprendidas en un proyecto que vamos a desarrollar en conjunto. Y repito, esto espero que sea un inicio más bien que un cierre. Entonces, agradecer otra vez por la seriedad, por la profesionalidad, por las temáticas sumamente interesantes que se han abordado. Saludos a todos y a todas. Muchas gracias, Francesco. Y doy la palabra a Gina Canales de Jacobs Douwe Egberts, una de las empresas grandes en el sector café que también ha estado apoyando en el comité coordinador. Gina, a ti la palabra. Bueno, yo hablo mucho, así que voy a intentar de hablar, ser corta y precisa. Muchas gracias. Primero que nada, agradecer a los participantes, porque realmente que el tema del café es un tema importante, más que todo en nuestras economías en Latinoamérica. Y creo que hay mucho que hacer por delante. Creo que lo dijo una colega anteriormente. Estos 5 seminarios han sido, en el caso de JDE, un aprendizaje donde vamos a intentar, o ese es el compromiso que estamos haciendo, de trabajar desde nuestra posición, desde el rol que jugamos dentro de la cadena de suministro del café. Es un compromiso, digamos, personal que hacemos. Sin embargo, pues todo lleva un proceso. Agradezco infinitamente a Ricolto porque nos ha brindado como JDE poder hacer alianzas estratégicas en pro del desarrollo del sector cafetero en la región. Estamos hablando pues ya con Ricolto, con otras instituciones regionales como la que lidera René y con Nelson, Omar Funes aquí en Honduras. Entonces, vamos a tratar, o por lo menos ese es nuestro objetivo, es ir avanzando a que este rubro mejore y que realmente el mejoramiento sea para el pequeño productor o para el productor de café.
Agradezco mucho la oportunidad que se le dio a JDE para poder participar en estos seminarios, poder contribuir de alguna manera y aprender. Básicamente nosotros hemos aprendido muchas cosas, escuchar diferentes opiniones profesionales, cada quien en su rubro de expertise. No me queda más que agradecer. Creo que lo dijo la persona que estaba anterior, que se despidió anteriormente. Es para nosotros, es un inicio, no es un cierre, y espero pues que el próximo año volvamos a retomar este evento. Nos queremos volver a comprometer de esta manera, y creo que Will lo dijo, me encantó que fue en español, porque un montón de seminarios, todos son en inglés, y aunque a veces yo no hablo inglés, entonces el español, me encantó que esto haya sido completamente en español, que haya podido entender todos los temas. Así que muchas gracias a cada uno que puso su granito de arena, y en especial a Ricolto por ofrecernos esta oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Gina. Muchas gracias a todos ustedes. Creo que fue un trabajo muy interesante de coordinación entre todos los actores del comité. Y voy a dar la palabra a mi colega Mariela Wiesman para las últimas palabras de esta serie de webinars. Muchas gracias, Joana, y a cada uno de los integrantes, las integrantes del comité coordinador. Realmente muy agradecida como Ricolto a toda la audiencia que nos ha acompañado en estos 5 seminarios. Hemos visto de crear oportunidades en tiempos de pandemia. Hemos aprovechado la virtualidad para juntar gente, especialistas, expertos, apasionados por el sector de los diferentes países en Latinoamérica y también de otros lados. Ha habido todo un equipo detrás de este ciclo de seminarios, y yo quiero agradecer a los colegas de Ricolto que han estado, a Natalia Palomino, a Joana Renkens, a Napoleón Molina, a Ricardo Garcés, a Lid Montes y a Gabriela Ceballos, que han estado corriendo para que todo salga muy bien. Y como hoy lo han comentado, en realidad estamos hablando de un sector con desafíos permanentes, que realmente nos exige una mirada mucho más sistémica para proponer y para avanzar en estas soluciones. Es un sector que necesita seguir aprendiendo y necesita seguir integrándose, ¿no? No se puede avanzar en solitario y no se puede avanzar sin dialogar y sin una agenda común. Hoy lo han comentado nuevamente varios de los colegas que nos han acompañado en el panel. Como Ricolto, nosotros avanzamos en la generación de este tipo de espacios y le apostamos a un sector más inclusivo. Hablamos sí de negocios inclusivos y también de un sector que necesita a los jóvenes y que necesita valorar a las mujeres. Podría decir muchísimo más, pero el tiempo siempre es la limitante, y entonces a toda la audiencia incentivarlos, animarlos a seguir comprando, a seguir tomando café, mejor si es un café producido en su país. Creo que es la mejor manera de seguir alentando este consumo de nuestra bebida favorita, el café. Muchísimas gracias con todas y con todos, y como lo han mencionado anteriormente, vamos a seguir. Hay algunas iniciativas bilaterales, pero seguro que en el 2021 nos volvemos a juntar a seguir dialogando, reflexionando y aportando a un sector tan estratégico como lo es el café. Gracias.